¿Alguna vez sentiste ese nudo en el pecho cuando alguien te miró con desprecio y fingiste que no dolía? Cuando aparentaste estar bien pero por dentro, algo se rompía. No estás solo, y tampoco eres débil por sentirlo. La falta de respeto no duele solo por lo que se dice, sino por lo que toca dentro de ti, por lo que te recuerda, por lo que despierta sin avisar. Pero hoy no vamos a hablar de cómo vengarte. No vamos a enseñarte a responder más fuerte, ni a entrar en juegos de orgullo. Vamos a hacer algo más poderoso: enseñarte a no necesitar responder, a volverte emocionalmente intocable, sereno, silencioso, firme. Marco Aurelio escribió: el mejor modo de defenderse es no parecerse a quien te ataca. Y esa frase puede cambiar tu forma de estar en el mundo si decides hacerla tuya. Este no es un video más. Es una invitación a dejar de desgastarte en batallas inútiles y comenzar a construir una dignidad que no se arruga ante ningún desprecio. Hoy recorreremos juntos 12 principios estoicos, 12 formas de mantenerte firme, incluso cuando el mundo intente empujarte a reaccionar desde la herida. Quédate hasta el final, porque la última puede cambiar por completo tu forma de relacionarte contigo mismo y con los demás. Y si alguna vez te sentiste invisible, humillado o cuestionado, este mensaje es para ti. Escribe en los comentarios: mi serenidad no está en venta. No es solo una frase, es un compromiso contigo. Y es desde ahí que todo comienza. No respondas desde la herida, responde desde tu centro. Cuando alguien te hiere con palabras o gestos que buscan desestabilizarte, el impulso más común es devolver el golpe. Reaccionar desde esa herida recién abierta, como si hacerlo fuera una forma legítima de reclamar justicia. Como si al defendernos desde el dolor estuviésemos protegiendo algo esencial. Pero lo cierto es que esa reacción inmediata no sana, solo prolonga el daño. Lo que nace desde la herida rara vez construye, solo repite, solo refleja la misma energía que nos lastimó y en lugar de cerrar el ciclo, lo perpetúa. Por eso la primera lección estoica para volverse emocionalmente intocable es esta: no respondas desde la herida. Responde desde tu centro, desde ese espacio sereno donde no hay ruido, donde no necesitas justificarte ni defender tu valor frente a nadie, porque sabes quién eres, y eso basta. Muchas personas confunden el silencio con sumisión. Creen que callar es rendirse, que no responder es ceder. Pero no hay nada más poderoso que un silencio firme, consciente, elegido. Hay silencios que pesan más que 100 palabras. Silencios que desarman al agresor sin violencia, que exponen su vacuidad sin confrontación. Silencios que dicen con una claridad tranquila: yo no juego este juego. Y ese tipo de respuesta no nace de la represión emocional, nace de la comprensión, de saber que el desprecio del otro solo busca herirte en lo más sensible, y que entregarle ese punto es como abrirle la puerta de tu paz interior para que entre con su caos. Marco Aurelio, sabio entre emperadores, escribió: el alma se fortalece retirando su atención del insulto. No se trata de fingir que no pasa nada. Se trata de comprender que lo que duele no es solo lo que te dicen, sino lo que tú decides creer sobre ti mismo cuando lo escuchas. El estoico no niega lo que siente. No se convierte en una piedra sin emociones. Al contrario, siente profundamente, pero no es esclavo de sus emociones. Las observa, las acepta, y desde ese punto de claridad, decide cómo responder, desde dónde, con qué intención. Porque no toda emoción merece ser expresada al instante. Algunas necesitan ser sentidas en soledad. Otras deben ser reflexionadas con calma, digeridas antes de ser liberadas. Es ahí donde nace la fuerza del carácter, en ese espacio entre el impulso y la elección. Imagina por un momento que cada reacción tuya fuera una inversión. Cada palabra, cada gesto, cada decisión emocional es un acto que consume energía. Entonces pregúntate: ¿dónde estás invirtiendo tu energía emocional? ¿En defender tu ego herido o en construir tu centro firme? ¿Qué parte de ti decide hablar cuando te sientes atacado? ¿Es tu versión más lúcida,
¿O solo la herida pidiendo venganza? La herida grita. El centro observa. Y en ese acto de observar con paciencia, se abre el camino hacia la verdadera fortaleza interior. Esa fuerza que no necesita imponerse, porque simplemente no se mueve, está anclada. Epicteto lo resumió de forma magistral: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Esa es la esencia. No reaccionar desde el ego herido, sino interpretar desde la conciencia presente. Porque cuando respondes desde tu centro, ya no estás atrapado en ganar una discusión. Ya no buscas herir al otro como te han herido a ti. Solo eliges mantenerte fiel a ti mismo y eliges proteger esa paz como lo harías con algo sagrado. Ahora bien, esto suena bien en teoría, pero en la práctica puede parecer casi imposible. ¿Cómo no reaccionar cuando alguien te humilla públicamente? Cuando te ignoran, se burlan o te provocan intencionalmente. La clave no está en negar lo que sientes, está en hacer una pausa, respirar profundamente, conectar con tu cuerpo, sentir el impulso y postergar la respuesta. No es reprimir, es observar, es mirar al otro y pensar: puedo responder, pero no desde aquí, no desde el enojo, no desde la rabia. Puedo esperar a que pase, porque todo impulso tiene una curva, sube y baja, y si logras aguantar la subida sin hablar, lo que digas después nacerá desde otro lugar, desde tu dignidad, desde tu centro. Pongamos un ejemplo cotidiano. Estás en medio de una reunión familiar y alguien lanza un comentario sutil pero hiriente, una frase cargada de juicio que pone en duda tu capacidad o tu valor. Tu impulso inmediato es responder con sarcasmo, con ira o con una retirada abrupta. Pero si aplicas esta lección estoica, respiras, observas y eliges no caer en la trampa. No necesitas justificarte. No tienes que entrar en ese terreno. Puedes mirar con serenidad y decir: prefiero no continuar por ese camino. Y luego, guardar silencio. No por debilidad, sino por respeto a ti. Porque entiendes que entrar en esa dinámica no te honra, y lo que no te honra, no te merece. Ese instante pequeño pero crucial en el que decides no responder desde la herida es un acto de libertad, porque por primera vez no eres arrastrado por tu emoción, eres tú quien la guía. Y ahí nace el verdadero poder, ese poder invisible que no se ve pero se siente, el poder de no alterarte por cualquier viento, el poder de mantener el timón firme en medio del oleaje. Esto no es represión, tampoco es resignación, es dominio propio. El estoicismo no propone que dejes de sentir, sino que aprendas a sentir con sabiduría, que hables cuando tus palabras construyan, no cuando tu herida necesite venganza, que actúes desde la templanza, no desde el fuego inmediato de la emoción. Esta lección se conecta con uno de los principios fundamentales del estoicismo, la dicotomía del control. No puedes controlar lo que el otro dice o hace, pero sí puedes controlar cómo respondes. Esa es tu parte, ese es tu terreno. Ahí comienza tu libertad. Cada vez que eliges actuar desde el centro, estás fortaleciendo el músculo invisible del carácter. Estás entrenando tu temple. Estás diciendo con hechos y no con gritos: puedo sentir, pero no me dejo arrastrar. Y aquí viene algo interesante. Muchas veces la persona que te menosprecia espera justamente eso, que pierdas el control, que reacciones, que te alteres, porque eso confirma su poder. Pero cuando no lo haces, cuando eliges el silencio estratégico, el control cambia de manos. Se rompe el ciclo, se desarma el juego, porque lo que no recibe combustible se apaga. Te propongo algo muy concreto. La próxima vez que sientas que alguien intenta provocarte, haz una pausa de 3 segundos antes de responder. Solo 3. Durante esos segundos respira. Visualiza la escena como si no fueras tú quien la vive, sino un espectador. Observa la emoción, pero no te identifiques con ella. Y luego, si eliges responder, hazlo desde tu centro, desde ese espacio sereno donde tu dignidad no depende de demostrar nada.
donde tu voz no busca herir sino marcar presencia. No será fácil al principio, porque todos llevamos años, incluso décadas, reaccionando desde el dolor. Pero con práctica este principio se convierte en estilo de vida. Y lo notarás. Notarás que ya no reaccionas como antes, que tu energía no se diluye en discusiones inútiles, que tu calma deja sin palabras a quienes antes te dominaban, y que tus heridas, en lugar de controlar tus respuestas, se convierten en maestras que te muestran el camino hacia tu versión más fuerte. Hay algo profundamente liberador en comprender esto. No necesitas reaccionar para demostrar tu valor. No necesitas gritar para que te escuchen. No necesitas herir para que te respeten. Porque el respeto más auténtico nace de la coherencia interna, no del impacto externo. Cuando respondes desde el centro, cada palabra tuya tiene más peso, aunque digas poco. Y cada silencio tuyo se convierte en una declaración poderosa. Mi paz no está en venta. Así que la próxima vez que te enfrentes al desprecio, recuerda esta lección. No respondas desde la herida. No entregues lo que más te duele. No permitas que te definan desde fuera. Respira, espera y responde, solo si vale la pena. Y si no, guarda tu energía como quien guarda un tesoro. Porque eso es lo que es tu energía emocional, tu centro, tu equilibrio. Son tu mayor riqueza. Y con esta primera clave anclada, podemos avanzar hacia la siguiente. Porque hay momentos en los que no solo es necesario callar, sino también aprender a retirarse. No con resentimiento, sino con claridad. En la próxima lección hablaremos de eso, cómo detectar cuando una conversación se ha convertido en una pared y cómo salir de ella sin traicionarte a ti mismo. La dignidad no se explica, se sostiene. Hay momentos en la vida en los que sientes la urgencia de explicarte, de justificar cada decisión, cada silencio, cada cambio. Especialmente cuando alguien que solías respetar o incluso amar te juzga, te cuestiona o simplemente te trata con desdén. Es como si quisieras decir, no me estás entendiendo, déjame aclararte quién soy y por qué soy así. Pero en esa carrera por ser entendido a veces terminas desdibujándote. Pierdes la calma, pierdes el centro y lo más grave, puedes llegar a olvidar tu valor. Esta es la segunda gran lección que el estoicismo nos ofrece frente al desprecio. La dignidad no se explica, se sostiene, se habita, se encarna, no se grita, no se suplica, no se demuestra para convencer a quien ya decidió no ver. Porque si alguien niega tu valor con desprecio, no lo va a descubrir por más palabras que digas. No mendigues entendimiento donde solo hay juicio. No te desgastes intentando iluminar a quien ha cerrado los ojos con intención. En lugar de eso, permanece en ti, firme, tranquilo, presente, porque tu dignidad no depende del reconocimiento externo. Nace de la coherencia entre lo que eres, lo que piensas y cómo eliges actuar. Hay una tendencia muy humana, demasiado humana, diría Nietzsche, de querer ser aceptados. Buscamos explicarnos no porque debamos, sino porque sentimos que si no lo hacemos quedamos en deuda. Como si nuestro silencio diera razón al otro. Como si no justificar una acusación fuera una forma de aceptarla. Pero no es así. A veces el silencio es lo más digno que puedes ofrecer. Porque quien necesita gritar que es valioso, en el fondo no lo siente. Quien sostiene su valor sin alzar la voz lo ha comprendido desde dentro. Y eso se nota. Epicteto decía, lo que perturba al hombre no es lo que le sucede, sino lo que piensa acerca de ello. Y muchas veces lo que piensas cuando alguien te desprecia es, ¿será que tienen razón? Debería explicarme mejor. Y si no me entienden. Pero detente un momento. Pregúntate desde dónde nace esa necesidad de justificarte. Muchas veces no es sabiduría, es miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a ser rechazado. Miedo a que el otro tenga el poder de definir tu valía. Y si permites que ese miedo conduzca tus palabras, tus actos, ya no nacerán desde tu centro, sino desde tu herida. Séneca, con su sabiduría serena, escribió, nada es más honroso que un alma tranquila que no necesita testigos.
Y esto en la práctica significa aprender a caminar por la vida sin llevar un cartel, sin estar constantemente explicando tus elecciones, tus límites, tus silencios. Porque tu vida no es un tribunal. No necesitas absolución. No estás aquí para convencer a nadie de que eres digno de respeto. Estás aquí para vivir con integridad. Y eso se sostiene con hechos, con presencia, no con discursos. Piensa por un momento en todas las veces que te has sentido obligado a justificarte, a explicar por qué te alejaste de alguien que ya no te hacía bien, por qué dijiste no cuando todos esperaban un sí, por qué decidiste poner un límite donde antes callabas. Es probable que en esas ocasiones hayas sentido una especie de culpa, como si te debieras a los demás, pero no te debes a nadie, solo a tu paz, solo a tu claridad. Porque quien realmente te respeta no necesita una explicación constante, y quien no te respeta no la merece. Esto no quiere decir que no debas hablar nunca, o que siempre debas callar. Significa que antes de hablar te preguntes, ¿desde dónde quiero hacerlo? ¿Desde la ansiedad de ser aceptado, desde el miedo al rechazo, o desde la calma de quien se conoce y se honra? Si lo haces desde tu centro, hablarás cuando sea necesario y callarás cuando el silencio diga más, y ambas cosas serán válidas. Ambas serán coherentes con tu dignidad. Hay una historia sencilla pero poderosa. Un maestro zen fue insultado en plena calle por un hombre furioso. Lo llamó farsante, lo acusó de hipócrita, lo atacó verbalmente durante minutos. El maestro solo lo miraba con serenidad. No dijo nada. No se alteró. Cuando el hombre terminó su descarga, esperó una reacción. No obtuvo ninguna. El maestro simplemente dijo, si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece el regalo? El hombre confundido respondió, ¿a quién lo ofreció? El maestro asintió. Lo mismo ocurre con la rabia, el desprecio y la crítica. Si no los acepto, no me pertenecen. Esta historia no habla de indiferencia, sino de poder interior, de esa capacidad profunda de elegir qué cargas tomas y cuáles dejas pasar. Porque no todo lo que llega a ti debe ser procesado. No todo lo que te dicen merece una respuesta. Y no toda opinión define quién eres. Hay veces en las que la mejor forma de preservar tu energía es no entrar, no explicar, no justificarte ante quien ya ha decidido reducirte. El mundo moderno nos empuja constantemente a reaccionar, a aclarar, a tener la última palabra. Pero la filosofía estoica nos invita a detenernos, a hacer una pausa antes de responder, a preguntarnos, ¿esto que voy a decir nace desde mi libertad o desde mi miedo? Si es desde la libertad, adelante. Habla con firmeza, con elegancia, con respeto. Pero si es desde la necesidad de convencer, tal vez sea mejor guardar silencio. Porque el que necesita ser comprendido a toda costa corre el riesgo de perderse a sí mismo en el intento. Uno de los ejercicios estoicos más poderosos es este: antes de explicar algo, pregúntate si realmente necesitas hacerlo. No desde la arrogancia, sino desde la honestidad. ¿Esto aporta claridad o solo nace de mi ansiedad? ¿Esta explicación construye algo o simplemente busca protegerme del juicio del otro? Si la respuesta es que no suma, entonces elige tu paz. Elige no entrar. Porque a veces el mayor acto de amor propio es no defenderte donde no estás siendo atacado, sino proyectado. Aplicar esto en la vida real puede ser transformador. Imagina que alguien cercano te lanza una crítica envenenada. Siempre haces lo que quieres, nunca piensas en los demás. Tu impulso puede ser justificar cada una de tus decisiones, explicar cada paso, cada límite que has puesto. Pero si respiras y recuerdas esta lección, puedes elegir otra vía. Puedes mirar con calma, asentir con dignidad y decir, entiendo lo que piensas, pero no necesito justificarme. Y luego, continuar tu camino. Porque a veces la mejor forma de responder es simplemente seguir andando sin cargar con las proyecciones ajenas. La dignidad no se trata de superioridad,
Se trata de integridad, de no rebajarte al nivel de quien busca arrastrarte, de no ceder tu equilibrio por la necesidad de agradar. Y en ese sentido, sostener tu valor sin explicarlo se convierte en un acto estoico por excelencia. Es poner en práctica la enseñanza de Séneca cuando decía: el sabio no es aquel que habla mucho, sino el que habla con sentido. Y a veces el sentido más profundo está en el silencio. Esta actitud se conecta directamente con el principio de la dicotomía del control. No puedes controlar si los demás te entienden o no, si te valoran o te juzgan, pero sí puedes controlar tu respuesta, y eso es suficiente. Cuando eliges no explicarte ante el desprecio, estás diciendo: yo me reconozco, y con eso basta, no por orgullo, sino por claridad. Y he aquí una paradoja hermosa. Muchas veces cuando dejas de intentar convencer, es cuando más profundamente convences. Porque tu sola presencia, tu coherencia, tu calma, tiene más peso que 1000 argumentos. Quien no te entiende quizás con el tiempo te observe en silencio y diga: nunca me explicó nada, pero ahora lo comprendo todo. Y si no lo hace tampoco importa, porque ya no necesitas que lo haga. Has encontrado algo más valioso, la paz de no tener que convencer. Ahora que esta lección está sembrada, es momento de avanzar hacia una reflexión más profunda. Porque no basta con sostener tu dignidad en silencio. También hay momentos en los que es necesario retirarse con elegancia, alejarse de los entornos que ya no nutren, que desgastan, que drenan. Y eso también es estoicismo. El verdadero poder es la pausa entre el golpe y tu reacción. Hay una fuerza silenciosa que muy pocos llegan a dominar. Una fuerza que no grita, que no se impone, que no reacciona con rabia, pero que transforma profundamente la forma en que vivimos cada encuentro difícil. Esa fuerza se llama pausa, y es en esa pausa, entre el golpe que recibes y la respuesta que eliges dar, donde se revela tu verdadero poder. Puede parecer insignificante, pero esa fracción de segundo, ese espacio mínimo entre el estímulo y la reacción, puede cambiarlo todo. Una palabra dicha sin pausa puede destruir una relación. Un gesto impulsivo puede marcar para siempre tu imagen frente a los demás. Pero una pausa bien tomada, una respiración consciente antes de actuar, puede salvarte del arrepentimiento y darte la oportunidad de responder desde tu mejor versión. Viktor Frankl lo expresó con una lucidez casi profética. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir la respuesta. En esa respuesta reside nuestra libertad y nuestro crecimiento. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que no eres esclavo de lo que te pasa. Que incluso en medio de la provocación más injusta tú sigues teniendo la capacidad de elegir. Y que esa elección no se toma desde el ego herido, sino desde la consciencia, desde la serenidad de quien se conoce a sí mismo y ha aprendido a sostener el fuego sin quemarse. En la filosofía estoica, esa pausa no es debilidad, es dominio. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que nos alteran, sino el juicio que hacemos sobre ellos. Y ese juicio nace en ese espacio interno donde decides cómo interpretar lo que sucede. Si alguien te grita, tú decides si eso te define. Si alguien te humilla, tú eliges si eso merece respuesta. Y si alguien busca destruir tu paz, tú decides si le abres la puerta o no. Esa es la pausa. No es hacer como si nada ocurriera. Es darte el derecho a no actuar desde el impulso. Es elegir con plena conciencia desde qué lugar vas a responder. Porque cuando lo haces desde la herida, solo repites lo que recibiste. Pero cuando lo haces desde tu centro, introduces algo nuevo en el mundo templanza. Ahora bien, ¿cómo se practica esa pausa? ¿Cómo se entrena ese músculo invisible que te permite quedarte en silencio cuando todo dentro de ti grita por responder? Se entrena en lo cotidiano, en los pequeños conflictos diarios, en esa conversación incómoda con un familiar, en ese correo que te llega cargado de crítica injusta, en ese momento en el tráfico en el que alguien te insulta sin razón,
Ahí es donde tienes la oportunidad de ensayar, de parar, de respirar, de notar el impulso y no obedecerlo, de sentir la rabia y no actuar desde ella. Al principio cuesta. Sientes que si no respondes pierdes, que si no levantas la voz quedas en desventaja, pero con el tiempo descubres que el que domina la pausa domina la situación, porque ya no estás a merced del otro, estás contigo, y eso no tiene precio. Imagina una escena: alguien lanza una crítica hiriente delante de otros, una frase que busca herirte, disminuirte, provocarte. Todos esperan tu respuesta, esperan el contraataque, pero tú respiras, no respondes de inmediato, miras con calma, no porque no sientas, sino porque eliges sentir con inteligencia. En lugar de lanzarte al juego del otro, lo detienes con tu silencio. Y ese silencio no es vacío, está lleno de intención. Es un límite invisible que dice: no acepto este tipo de diálogo. Es un escudo que no agrede pero protege. Y sorprendentemente ese momento cambia la dinámica, porque lo que no recibe combustible se apaga. Hay algo profundamente digno en quien sabe detenerse, no por miedo, sino por respeto. Respeto a uno mismo, a su paz, a su energía. Porque cuántas veces nos hemos arrepentido de haber hablado sin pensar, de haber gritado por impulso, de haber dicho cosas que no sentimos realmente solo porque nos sentimos heridos. La pausa previene ese dolor. La pausa te permite elegir palabras que no construyan muros sino puentes, o incluso elegir no decir nada cuando el silencio es más sabio que cualquier argumento. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar, de amar. Pero ese privilegio también incluye la capacidad de elegir tu actitud ante lo que sucede. Y en los momentos difíciles la actitud comienza con la pausa. Es ahí donde decides si te arrastras por el conflicto o te elevas por encima de él. No se trata de ser pasivo. El estoicismo no invita a tolerar abusos, pero sí a responder desde el dominio, no desde la rabia, desde la claridad, no desde la reacción. Porque la verdadera fuerza no es la que grita más fuerte, sino la que permanece firme en medio del caos. Y esa firmeza se cultiva respirando, observando, postergando la respuesta hasta que sea la conciencia y no el dolor quien tenga la última palabra. Puede parecer sencillo en palabras, pero en la práctica implica romper hábitos muy antiguos, hábitos de orgullo, de urgencia, de querer tener la última palabra. Pero cuando empiezas a saborear el efecto de una pausa bien ejecutada, ya no quieres volver atrás, porque notas cómo cambia el tono de tus relaciones, cómo disminuyen los conflictos innecesarios, cómo te sientes más dueño de ti mismo y menos prisionero de los demás. En esa pausa, te das cuenta de algo esencial: no todo lo que te hiere merece respuesta, no todo lo que te molesta necesita atención, y no todo lo que te afecta exige reacción. A veces lo más sabio que puedes hacer es no hacer nada, al menos no de inmediato, porque lo que se dice desde la calma tiene más peso, y lo que se calla con dignidad también habla. Y aquí aparece un concepto fundamental del estoicismo: la soberanía interior. Ese estado en el que nada externo puede quitarte la paz sin tu permiso. La pausa es la herramienta que te da acceso a esa soberanía. Es el puente entre la emoción y la acción, entre el dolor y la decisión. Es lo que te separa de vivir como un reflejo y comenzar a vivir como un autor. No se trata de eliminar tus emociones, se trata de permitir que pasen sin que ellas decidan por ti. Es darles espacio, validarlas, pero no entregarlas el volante, porque la emoción no es el problema es reaccionar sin pensar. La pausa te permite integrar la emoción sin convertirla en impulso destructivo. Y si alguna vez dudas de este camino, recuerda: quien más grita no es el que más razón tiene, y quien más reacciona
no es el que más fuerza tiene. La verdadera fuerza se esconde en quien sabe detenerse, en quien sabe decir, esto me duele, pero no voy a permitir que me controle, en quien elige su respuesta, con pausa, con intención, con madurez. Te invito a practicar, a comenzar por algo pequeño. La próxima vez que alguien te provoque, cuenta mentalmente hasta 3, solo 3 segundos, 3 respiraciones antes de hablar, y observa lo que cambia. Puede que no sea fácil al principio, pero verás que vale la pena, porque en ese espacio breve, en esa pausa, estás cultivando tu libertad. Estás recordando que tú no eres tus reacciones, que tú eres quien decide. Y es ahí, en esa pausa casi invisible, donde el estoico encuentra su mayor poder. Un poder que no necesita imponerse, que no necesita explicar nada, solo estar presente y permanecer en paz. Ahora que ya conoces el valor profundo de esa pausa silenciosa, es momento de descubrir otra forma de proteger tu dignidad. Porque no basta con no reaccionar. También hay que saber cuándo alejarse, cuándo dejar de explicar, cuándo sostener tu valor, sin ponerlo en manos de quien ya lo negó. En la siguiente lección hablaremos de eso. Porque la dignidad no se grita, se encarna, se vive, se sostiene. No entres en combate con quien ya lucha contra sí mismo. Hay momentos en los que sentimos la necesidad casi instintiva de responder. Cuando alguien nos hiere con palabras, cuando nos lanza una mirada cargada de juicio, cuando nos acusa, nos niega o simplemente nos desprecia, algo dentro de nosotros se activa. Una parte herida reactiva se levanta como un soldado que oye el llamado de guerra. Y sin pensarlo, sin pausa ni reflexión, entramos en el campo de batalla del otro. Pero, ¿y si te dijera que en la mayoría de esos momentos, esa guerra no tiene nada que ver contigo, que lo que el otro proyecta sobre ti no es más que el reflejo de su propio caos interno, de una lucha que ya estaba allí, mucho antes de que tú aparecieras? Vale la pena entonces unir tu paz a una guerra que no es tuya. Este principio estoico es uno de los más sutiles, pero también uno de los más poderosos. No entres en combate con quien ya lucha contra sí mismo, porque cuando lo haces renuncias a tu centro, tutumai. Cedes tu equilibrio al vaivén emocional de quien no sabe sostener el suyo, y en ese gesto dejas de ser libre para convertirte en un reflejo de lo ajeno. En palabras de Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y entre esas cosas están también las personas en conflicto, las que se mueven desde la frustración, el miedo, el rencor, la inseguridad. Cuando alguien te ataca sin razón, muchas veces no está viendo a ti, sino a sus propias sombras, a su infancia herida, a su sensación de carencia, a sus fracasos no digeridos. Y tú, si no estás atento, puedes terminar creyendo que el problema eres tú, que hay algo en ti que debe justificarse, defenderse, explicarse, cuando en realidad el otro solo está gritando desde su propia prisión. El estoicismo no propone que ignores las injusticias, pero sí te invita a discernir, a distinguir cuándo una situación merece tu energía y cuándo simplemente necesita tu silencio. Porque, ¿de qué sirve ganar una discusión si pierdes tu calma en el proceso? ¿Qué sentido tiene tener la razón si terminas igual de alterado que aquel que te provocó? La verdadera sabiduría no consiste en tener siempre una respuesta, sino en saber cuándo no es necesario responder. Y aquí es donde la compostura se convierte en tu mejor defensa, no porque quieras demostrar superioridad moral, sino porque eliges ser libre. Libre de reaccionar a cada ataque, libre de entrar en juegos que no elegiste, libre de actuar como espejo de un dolor que no es tuyo. Piénsalo así: si alguien se está ahogando en su propio resentimiento, no lo ayudas tirándote al agua con él. Lo ayudas permaneciendo en tierra firme, mostrando que hay otra forma de estar, de sentir, de responder. Y eso, aunque parezca invisible, deja una huella de integridad, de templanza, de dignidad. En muchos casos la furia del otro busca validación,
Busca una reacción que confirme su narrativa que el mundo es injusto, que todos atacan, que nadie lo entiende. Pero cuando tú no alimentas ese patrón, algo en esa persona, aunque no lo reconozca, comienza a desarmarse. Y no lo haces por él, lo haces por ti. Porque tu paz no está en venta. Porque tu compostura no depende del tono de voz del otro. Porque tu libertad consiste en saber que puedes estar frente a la tempestad, sin convertirte en ella. No confundas esto con debilidad. La compostura no es sumisión. Es fuerza en estado puro. Es elegir desde la claridad, no desde la necesidad. Es sostener tu dignidad, incluso cuando el otro ha perdido la suya. Marco Aurelio lo dijo con firmeza. El mejor modo de vengarte es no parecerte a quien te ha hecho daño. Es decir, no devolviendo el golpe, no cayendo en la provocación, no dejando que su oscuridad apague tu luz. Y aunque parezca contraintuitivo, eso es lo que realmente desarma al agresor, tu serenidad. Porque nada desconcierta más a quien busca conflicto que alguien que no lo necesita. En la práctica esto se entrena como un músculo. Comienza con pequeños ejercicios. Cuando alguien te interrumpe, respira. Cuando alguien te habla con desprecio, observa. Cuando sientas que tus emociones se encienden, no respondas enseguida. Date ese espacio para decidir desde la conciencia. Recuerda, el primer impulso no siempre es el más sabio. La primera emoción no siempre merece acción. Y lo que hoy te parece urgente, mañana puede resultar irrelevante. En el ámbito estoico, esta actitud no solo es una estrategia emocional, es un principio de vida. Porque el sabio no se deja arrastrar. El sabio permanece, no desde el orgullo, sino desde la comprensión, porque sabe que el otro en el fondo está herido, y aunque no justifique su comportamiento, el sabio no añade más daño, no porque el otro lo merezca, sino porque él mismo no quiere contaminar su interior con emociones que no le pertenecen. Imagina una conversación en la que alguien te ataca injustamente. Tú lo escuchas, lo miras, y simplemente eliges no entrar. No te justificas, no devuelves la ofensa, solo permaneces presente, firme, tranquilo. ¿Sabes lo que ocurre? El poder cambia de lugar, porque quien controla su reacción tiene el control de la situación. No con gritos, no con fuerza, sino con presencia. Y eso es lo que el estoicismo llama dominio interior. No necesitas que el otro cambie para tú estar bien. No necesitas que te entiendan, que te valoren, que te pidan perdón. Porque lo que realmente importa ya está en ti. Tu equilibrio, tu discernimiento, tu capacidad de mirar más allá de la superficie. Y cuando actúas desde ahí, dejas de ser víctima de los otros, para convertirte en dueño de ti mismo. El mundo está lleno de personas en guerra interna. Personas que caminan cargadas de dolor sin resolver, y es muy fácil cruzarte con ellas y terminar envuelto en batallas que no te corresponden. Pero tú puedes elegir distinto. Puedes ser la excepción. Puedes ser ese que en medio del ruido permanece en calma, ese que no necesita ganar para sentirse valioso, ese que no necesita responder para sostener su verdad. Y si alguna vez sientes que guardar la compostura es demasiado difícil, recuerda esto: no lo haces para agradar, no lo haces para que el otro cambie, lo haces porque has comprendido que tu paz vale más que cualquier argumento, que tu serenidad es tu mayor tesoro, y que nadie merece arrastrarte fuera de ti, si tú no lo permites. Así que la próxima vez que alguien intente llevarte al campo de batalla de su propia lucha interior, míralo con compasión, pero no con lástima, con respeto, pero no con sumisión, con firmeza, pero no con ira. Y recuerda, no estás obligado a entrar en guerras que no elegiste. Tu libertad está en poder retirarte, sin perderte, y tu fuerza en no responder, cuando responder sería traicionarte. Y con esa fuerza silenciosa, te invito a seguir caminando hacia adentro. Porque cuando eliges no combatir, no estás huyendo, estás protegiendo lo que más vale, tu paz. Y desde esa paz, todo lo demás encuentra su verdadero orden. En el siguiente apartado exploraremos una idea igual de poderosa:
Cómo la dignidad verdadera no necesita explicarse, solo sostenerse. Porque cuando sabes quién eres, ya no tienes la necesidad de convencer a quien eligió no verlo. Allí en ese terreno florece la verdadera libertad del alma. Y ese será nuestro próximo paso. No alimentes lo que te desgasta. Hay batallas que no merecen ni tu energía, ni tu silencio, y mucho menos tu paz. Porque cada vez que respondes a lo que te hiere, a lo que te drena, a lo que ya sabes que no te construye, estás alimentando un fuego que debería apagarse solo por falta de oxígeno. Vivimos en una época que nos condiciona a estar constantemente presentes, listos para reaccionar, defendernos, justificar nuestras decisiones. La inmediatez de los mensajes, los gestos, las palabras no dichas, nos empuja a responder antes de reflexionar. Pero no siempre lo que nos llama merece una respuesta. No todo lo que llega a nuestra atención ha de ser nutrido con ella. Y no porque seamos fríos o cobardes, sino porque hemos aprendido quizás a través del sufrimiento a distinguir entre lo que exige nuestra fuerza y lo que solo busca nuestra destrucción. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has salido de una conversación sintiéndote más vacío que antes de entrar? ¿Cuántas veces diste lo mejor de ti para aclarar algo, para hacerte entender, para poner un límite, y solo obtuviste más confusión, más cansancio, más desánimo? No es que hayas fallado, es que intentaste nutrir algo que ya estaba roto y que se mantenía vivo únicamente por tu costumbre de reaccionar. Algunos vínculos no se sostienen por afecto genuino, sino por el ciclo repetitivo de la respuesta emocional. Tu participación constante en el drama es lo único que los mantiene a flote. Y cuando eliges no reaccionar, ese vínculo se derrumba. Y no porque tú lo hayas destruido, sino porque tú eras el único que lo sostenía. En términos sencillos, cada energía que entregas es una inversión. ¿A qué estás financiando con tus pensamientos, con tu tiempo, con tus palabras? ¿A quién estás alimentando con tu indignación, con tu necesidad de justicia, con tu deseo de arreglar lo irreparable? Los estoicos no eran indiferentes ni insensibles. No creían en apagar el corazón, pero sí sabían que la energía emocional es un recurso limitado y que entregarla a lo que no se puede transformar es como verter agua limpia en un pozo sin fondo. Séneca lo expresó sin rodeos: el que se enfada por lo que no puede controlar solo duplica su sufrimiento. ¿Y cuánta verdad hay en eso? Porque reaccionar ante lo que no depende de ti no resuelve nada, solo te desgasta. En ese sentido, hay una idea profundamente poderosa que rara vez se dice en voz alta: muchas relaciones sobreviven no porque haya amor, sino porque hay conflicto, porque alguien sigue alimentando el ciclo. Y eso es duro de aceptar. A veces la ausencia de discusión no es la muerte de un vínculo, sino su sanación. Romper el ritmo de la respuesta habitual es un acto de revolución interna. Es decidir que tu bienestar importa más que tener razón. Es retirarte de la danza del desprecio. Porque sí hay dinámicas que son como un baile. Uno provoca, el otro responde. Uno hiere, el otro intenta defenderse. Uno impone, el otro cede. Y así paso tras paso, sin que nadie se detenga a preguntar: ¿qué estamos bailando realmente? Romper ese ritmo es un acto de valentía silenciosa. Es no devolver el golpe. Es elegir el silencio lúcido sobre la palabra impulsiva. Es permanecer en pie cuando todo en ti grita que reacciones. Es recordar que no estás obligado a permanecer donde ya no hay nada que cuidar. Algunas personas no te desprecian porque te conozcan, sino porque no se conocen a sí mismas. Y tú no puedes sanar la herida que otro niega tener. Hay personas que no quieren paz, quieren pelea. No buscan comprensión, buscan control. Y si tú entras en ese juego, aunque tus intenciones sean nobles, terminas perdiendo lo más sagrado, tu centro. Aquí es donde la indiferencia lúcida se convierte en un arte. Y no es frialdad, no es orgullo. Es una forma depurada de autocuidado. Es mirar la situación, entenderla, y aún así, no dejar que te arrastre. Es darte cuenta de que tu respuesta emocional no es obligatoria.
Puedes sentir y no actuar. Puedes comprender y no intervenir. Puedes estar presente sin perderte. La indiferencia lúcida no se basa en ignorar. Se basa en elegir no reforzar lo que te daña. Es una renuncia consciente a lo que ya no merece tu alimento. El estoicismo nos invita a practicar la contención no como negación, sino como una forma de selección emocional. Es una decisión cotidiana. ¿A qué le doy mi atención hoy? ¿A quién le abro mi espacio mental? ¿Qué pensamiento dejo pasar? ¿Y cuál dejo entrar? Epicteto decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Tú puedes cambiar ese pensamiento. Puedes dejar de pensar que tienes la obligación de responder. Puedes aceptar que no todo lo que duele necesita ser solucionado por ti. Y entonces ocurre algo profundo, cuando dejas de alimentar lo que te desgasta. También dejas de ser esclavo de ello. Recuperas tu eje. El ruido interno se calma. La mente deja de girar en bucle. El corazón ya no se sobresalta con cada mensaje, con cada comentario, con cada provocación. Y descubres que a veces no hacer nada es una forma superior de acción, porque lo que no alimentas se muere. Y a veces lo que se muere es lo que nunca debió vivir en ti. No se trata de ser una roca sin sentimientos, se trata de entrenar tu respuesta, porque todo lo que reaccionas, lo alimentas. Si reaccionas al desprecio, le das vida. Si respondes a la crítica, la expandes. Si contestas al drama, te vuelves parte de él. Pero si eliges la pausa, si decides no entrar, interrumpes el ciclo. Y cuando interrumpes el ciclo, no solo sanas tú, también abres la posibilidad, aunque remota, de que el otro también despierte. ¿Has pensado en el poder que tiene una pausa bien colocada? Ese momento en el que alguien te lanza un comentario hiriente y tú eliges no morder el anzuelo. Esa llamada que no devuelves, ese mensaje que no contestas, no porque seas indiferente, sino porque has aprendido que tu energía es sagrada. Decidir no seguir el camino no es cobardía, es claridad. Claridad para ver que hay trampas disfrazadas de conversaciones, que hay relaciones que solo existen mientras tú estés dispuesto a sufrir en ellas. Podrías preguntarte, ¿y si piensan que no me importa? ¿Y si creen que me creo superior? Pero eso es parte de la trampa. Estás volviendo a poner tu paz en las manos de quien no sabe cuidarla. Tu tarea no es controlar cómo te perciben los demás. Tu tarea es cuidar de ti. Sostener tu paz incluso cuando nadie la entienda. Proteger tu centro incluso cuando otros lo confundan con frialdad. Porque tú sabes desde dónde estás actuando. Y eso basta. Empieza por algo sencillo. La próxima vez que sientas el impulso de reaccionar, detente. Respira. Observa. Pregúntate, ¿esta reacción me eleva o solo me repite? Si la respuesta es que no te transforma, suéltala. La mayoría de las veces descubrirás que el silencio no es vacío, es espacio para el alma. Y en ese espacio nace la libertad. La libertad de no responder, de no justificarte, de no explicar tu proceso a quien no tiene intención de comprenderlo. No alimentar lo que te desgasta es un acto profundo de sanación. Es una elección que haces cada vez que eliges la paz sobre la pelea. Es un compromiso contigo mismo. No serás campo de batalla de nadie. No permitirás que tus emociones sean manipuladas. No entregarás tus pensamientos a lo que no te edifica, porque tú no estás aquí para sostener lo insostenible. Estás aquí para crecer, para vivir en paz, para dejar que todo lo que no te honra se caiga solo. Mira a tu alrededor con honestidad. ¿Qué estás alimentando hoy? ¿Qué pensamiento te drena cada noche? ¿Qué vínculo te desgasta cada mañana? Si no te hace bien, deja de nutrirlo, que se consuma en su propia ausencia, porque no todo lo que callas te debilita. A veces tu mayor fortaleza está en lo que decides no decir, no repetir, no sostener. Y si aún te duele soltar, recuerda lo que necesita que sufras para mantenerse no es amor. Lo que exige tu constante reacción para no desaparecer es apego disfrazado. Y el estoicismo
no enseña a apegarse, enseña a liberarse. Así que hoy hazte este regalo, retira tu energía de lo que te desgasta, no para herir, no para demostrar nada, solo para cuidar de ti. Porque cuando dejas de alimentar lo que te consume, comienzas a nutrir lo que te hace florecer. Y ese es el verdadero camino del sabio. Aprende a marcharte sin herir y sin explicarte. No siempre hay que hacer ruido para marcar presencia. A veces el acto más poderoso no es hablar, explicar ni defenderse, sino irse en paz, irse sin herir, irse sin justificarse, irse sin esperar que el otro entienda lo que tú ya sabes, porque hay batallas internas que no necesitan testigos y hay decisiones que no requieren aplauso, solo coherencia. Y esa coherencia comienza cuando dejas de necesitar que los demás validen lo que tú ya sientes como verdad. Marcharse no es fracasar. Marcharse muchas veces es el único acto digno que queda cuando todo lo demás se ha distorsionado, cuando la conversación se convierte en lucha, cuando el vínculo se sostiene en el esfuerzo unilateral, cuando el silencio ya no es espacio de comprensión sino castigo disfrazado. En esos momentos quedarse es irse de uno mismo, y eso sí es perder. Por eso retirarte no es perder, es elegir no perderte a ti. Lo que cuesta no es irse, lo que cuesta es no ser comprendido. Lo que duele no es cerrar la puerta, sino aceptar que no habrá reciprocidad del otro lado, y aún así marcharse, sin reclamos, sin culpas, sin dramas. Porque uno no se va para herir, uno se va porque ya se hirió bastante intentando quedarse. Hay una paz que solo llega después de muchas guerras internas, y esa paz no se anuncia, se siente. Los estoicos no hablaban de huida, hablaban de autoconservación, de ese arte sutil de saber cuándo dar un paso atrás para proteger lo que en ti aún está vivo. Epicteto lo decía sin rodeos. Preocúpate más por tu carácter que por tu reputación, porque tu carácter es lo que realmente eres, y tu reputación solo lo que los demás creen que eres. ¿Y cuántas veces nos quedamos explicándonos, justificándonos, intentando limpiar una reputación que nunca estuvo en nuestras manos? Aprender a marcharse es aprender a dejar de negociar con quien no tiene intención de entender. Es dejar de traducir tu valor en idiomas que el otro no quiere aprender. Es decirle a tu ego: no necesito tener razón, solo necesito paz, porque la verdad no se grita, se vive. Y si tu presencia en un lugar implica renunciar a tu autenticidad, entonces ya no es un lugar para ti. Tal vez creciste creyendo que quien se va pierde, que quien no se defiende se rinde, que quien guarda silencio se esconde. Pero con el tiempo descubres que la verdadera fortaleza no está en resistir lo insostenible, sino en saber retirarse con dignidad. No todos los actos de retirada son cobardía. A veces son una revolución silenciosa, una forma de decir: mi bienestar no es negociable. Y si te preguntan por qué te vas, ¿qué responder? Tal vez nada, porque no todo se explica. Hay personas que no están preparadas para comprender desde qué lugar decides partir, y tú no estás obligado a educar a quien se resiste a ver. Como decía Séneca, el sabio no se muestra donde no será escuchado, no por arrogancia, sino por respeto al valor del silencio. No necesitas justificarte ante quien ha ignorado tus límites una y otra vez. No necesitas dar un discurso elaborado para validar tu decisión. No necesitas dramatizar la despedida. Solo necesitas claridad. Y la claridad se siente. Es esa certeza interna que te dice: aquí ya no hay nada que construir. Y cuando escuchas esa voz, el paso más valiente no es quedarse, es irte sin ruido. Hay un tipo de amor propio que se expresa no en lo que eliges abrazar, sino en lo que eliges soltar, en lo que decides no seguir alimentando, en lo que ya no sostienes con tu energía, tu tiempo, tu palabra. Porque cuando has trabajado tanto por tu paz interior, comienzas a cuidarla como se cuida algo sagrado, y entiendes que no todos merecen entrar en ese espacio. Marcharte sin herir no significa que no duela.
Significa que eliges no devolver el daño. Significa que entiendes que la rabia solo prolonga el lazo. Y tú ya no quieres lazo. Quieres libertad. Irse sin explicarse no es indiferencia. Es comprensión profunda. Si tuviera que explicarte mi partida, es porque jamás estuviste presente en mi permanencia. Y aquí entra en juego una frase que si la integras, te cambia la vida. Donde no hay reciprocidad, el silencio es autoprotección, porque todo vínculo sano requiere dos voluntades, dos responsabilidades, dos niveles de conciencia. Y si tú eres el único que repara, sostiene, pide perdón, da explicaciones, entonces ya no hay vínculo, hay carga emocional. Y tú no estás aquí para ser la carga de nadie, ni para que otro sea la tuya. No siempre es necesario cerrar ciclos con palabras. A veces se cierran con presencia que se retira, con ausencia que no grita pero enseña, con un no que no necesita adornos, porque cuando ya no hay reciprocidad, seguir insistiendo es traicionarte. Y ningún amor, ningún lazo, ninguna historia justifica que te traiciones a ti mismo. Cuando aprendes a marcharte, también aprendes a respetarte, a mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué parte de mí estoy abandonando por seguir aquí? ¿Qué versión mía se está apagando por no querer decepcionar al otro? ¿Qué precio estoy pagando por no ser malinterpretado? Y la respuesta muchas veces es demasiado alta, porque cada vez que te callas para no incomodar, te alejas de ti. Y cada vez que te explicas a quien no escucha, te agotas más. Hay que aprender a irse sin escándalo, sin dramatismo, sin mirar atrás con rencor. Solo con la serenidad de quien ha entendido que hay caminos que deben terminar para que otros puedan comenzar. Que hay personas que no pueden seguir contigo no porque sean malas, sino porque su ciclo en tu historia ya se cerró. Y no hay nada más sabio que aceptar un final con paz. No te quedes donde ya no hay espacio para tu crecimiento. No te aferres a lo que solo subsiste por inercia. No insistas en ser entendido por quien solo quiere tener razón. Y sobre todo, no expliques tu paz, porque la paz no se justifica, se honra. Y si al irte alguien se ofende, recuerda que su ofensa no te pertenece. Es su interpretación, no tu verdad. El estoicismo nos recuerda que todo lo externo es prestado, que lo único que verdaderamente controlamos es nuestra actitud, nuestra elección de cómo responder. Y a veces la respuesta más sabia es irse, no para herir, no para castigar, sino para conservar lo más valioso, tu integridad. Hazte esta pregunta: ¿estoy aquí porque quiero o porque temo irme? Si la respuesta es miedo, entonces irse es el camino de regreso a ti. Y no necesitas anunciarlo, no necesitas que todos lo aprueben. Solo necesitas sentir que en tu partida hay coherencia, que no huyes, eliges, que no escapas, decides, y esa decisión tiene poder, un poder que no necesita ruido, que no necesita testigos, porque el que ha hecho las paces consigo mismo no necesita convencer a nadie. Irse sin herir, sin explicarse, con el alma liviana, con el corazón en calma, eso también es victoria, y quizá la más grande de todas. No confundas autocontrol con sumisión. Hay un error silencioso que muchas personas cometen sin darse cuenta: confundir el autocontrol con la sumisión. Creer que porque no gritas, porque no discutes, porque eliges la calma, estás aceptando ser pisoteado. Que por practicar la serenidad estás renunciando a tu dignidad. Y no hay nada más lejano a la filosofía estoica que esa falsa idea de que dominar tus emociones es lo mismo que aguantarlo todo. El estoico no se calla por cobardía, no tolera lo injusto por miedo, no se retira para evitar el conflicto, sino porque ha entendido algo que muchos aún no comprenden, que no todo merece respuesta, pero todo merece límites. Quizás tú también lo has vivido. Te has mordido la lengua para no empeorar una situación. Has preferido respirar hondo antes de explotar. Te has ido en silencio porque sentías que quedarte solo iba a romperte por dentro. Y luego, alguien te ha llamado débil. Te ha dicho que te dejas, que eres demasiado bueno,
que deberías poner más carácter. Pero lo que esa gente no sabe es que tú no callaste por falta de palabras, sino por exceso de conciencia, que no pusiste un grito sobre la mesa no porque no supieras cómo, sino porque sabías muy bien que eso no iba a resolver nada, que no respondiste no por sumiso, sino porque valoras tu paz más que cualquier demostración de fuerza vacía. El respeto no se gana siendo pasivo, sino siendo claro. Y la claridad no siempre necesita volumen. A veces basta con un no firme, con un gesto sereno que dice hasta aquí, con una retirada que no deja rastro de odio pero sí de límites. Porque sí, el autocontrol es fuerza, pero los límites son dirección. Son el mapa invisible que le muestra al otro hasta dónde puede llegar contigo. Y si tú no los marcas, nadie los va a respetar. Porque en este mundo donde lo ruidoso parece más convincente, la firmeza amable se ha vuelto un lenguaje olvidado, pero no por eso menos poderoso. Epicteto lo dijo con una precisión que sigue retumbando siglos después. Recuerda que no eres más sabio por soportarlo todo, sino por saber qué no debes permitir jamás. Y eso es lo que muchas veces se malinterpreta. Se cree que el estoico lo aguanta todo, que se traga todo, que se resigna, pero no. El estoico observa, evalúa y decide. No actúa por impulso, pero tampoco por conveniencia. No responde por ego, pero tampoco por miedo. Responde desde el centro, desde un lugar donde la claridad reemplaza la necesidad de imponerse y la firmeza no tiene que disfrazarse de gritos. Una de las formas más nobles de autocontrol es saber retirarse sin herir, pero también sin traicionarse. Es decir, esto no lo acepto sin necesidad de lastimar, sin buscar venganza, sin convertir el límite en castigo. Porque el autocontrol no significa aceptar lo inaceptable. Significa decidir cómo, cuándo y hasta dónde estás dispuesto a participar en algo que te hiere. Y si alguien interpreta eso como sumisión, es porque jamás ha conocido el verdadero poder del silencio bien puesto de la palabra dicha, en el momento exacto de la retirada, que es en realidad un acto de amor propio. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: «El que se enoja por todo, se entrega a todos». Qué frase tan reveladora. Porque cuando no tenemos autocontrol todo nos arrastra. Una mirada, un gesto, un comentario. Y ahí estamos reaccionando, defendiéndonos, explicándonos. Pero cuando cultivamos el centro podemos elegir cuándo intervenir y cuándo dejar que las cosas se caigan solas por su propio peso. Esa es la fuerza del autocontrol, no resistirse a sentir, sino elegir cómo responder sin perderse en el proceso. Hay quienes confunden tu calma con indiferencia y quienes confunden tu autocontrol con falta de carácter. Pero tú no estás aquí para complacer interpretaciones ajenas. Estás aquí para vivir con coherencia, para actuar desde tu integridad. Y desde esa integridad aprenderás que los límites no son violencia, son respeto, que la firmeza amable es más temida que la agresividad torpe, porque quien grita pierde el control, pero quien se mantiene firme en su centro se vuelve inquebrantable. La psicología moderna ha llegado a conclusiones muy similares. Estudios sobre inteligencia emocional muestran que las personas que practican la regulación emocional consciente no son más débiles, sino más resilientes. No es casualidad que las personas emocionalmente estables no suelan reaccionar de inmediato, no porque no les afecte, sino porque han entrenado su mente para no dejarse arrastrar. Y en eso, el estoicismo fue precursor. Enseñó siglos antes de que se hablara de inteligencia emocional que la verdadera libertad no está en controlar al otro, sino en no ser esclavo de las propias reacciones. La próxima vez que alguien te diga que eres sumiso por no explotar, respira y recuerda esto: no estás siendo débil, estás siendo sabio. Estás eligiendo no perderte en una batalla que no vale la pena. Estás marcando tu lugar sin necesidad de violencia. Y eso, en un mundo donde lo ruidoso parece reinar, es un acto de valentía silenciosa, porque se necesita más coraje para mantenerse firme sin herir, que para herir por impulso. Ahora bien,
El autocontrol sin límites claros sí puede volverse sumisión. Cuando callas lo que necesitas decir, cuando toleras lo que sabes que no mereces, cuando te niegas a poner un alto por miedo a que el otro se aleje, ahí sí estás cruzando la línea. Ahí ya no se trata de autocontrol, sino de miedo disfrazado de madurez. Y eso con el tiempo te desgasta, porque no hay nada más agotador que aparentar calma cuando por dentro te estás rompiendo. Por eso cada vez que decidas no reaccionar, hazlo desde la consciencia, no desde la resignación. Pregúntate, ¿esto lo estoy haciendo para proteger mi paz o porque tengo miedo de perder algo? ¿Estoy siendo firme o estoy abandonándome? Y si la respuesta te duele, no pasa nada. Todos hemos confundido autocontrol con sumisión alguna vez, pero el crecimiento comienza cuando dejamos de justificarnos y empezamos a escucharnos de verdad. En tu camino estoico recuerda siempre que marcar un límite no es ser hostil, es ser honesto contigo mismo, que retirarte de donde no hay reciprocidad no es perder, es elegir no perderte a ti, y que el respeto verdadero comienza por cómo te tratas tú y por cómo enseñas a los demás a tratarte. No con gritos, no con peleas, sino con presencia, con serenidad, con claridad que no necesita explicarse porque se siente, porque se sostiene sola. La firmeza amable, ese es tu poder. No el de gritar más fuerte, sino el de hablar con el peso de tu convicción. No el de imponer, sino el de sostener lo que eres incluso si eso significa irte. Porque no siempre es necesario hacer ruido para marcar presencia. A veces irse en paz es la victoria más silenciosa pero también la más transformadora. Y en ese acto no estás cediendo, estás volviendo a ti. Estás recordando que la calma no es sumisión, es maestría. Y tal vez ahora te preguntes, ¿cómo saber si estoy actuando desde el autocontrol o desde la sumisión? La respuesta está en cómo te sientes después. Si te sientes en paz, en coherencia, fortalecido, fue autocontrol. Si te sientes culpable, pequeño, traicionado por ti mismo, fue sumisión. Aprende a leer tus señales internas, porque ahí está tu brújula, en lo que tu cuerpo te dice cuando callas, en lo que tu alma te susurra cuando te adaptas demasiado. Y si duele, escúchalo, no para reaccionar, sino para corregir el rumbo. Este es el arte estoico, la claridad sin violencia, el límite sin rencor, la fuerza que no necesita demostrar nada. Porque quien se conoce no grita, quien se respeta no suplica, quien se valora no se pierde por mantener lo que le resta. Así que la próxima vez que te digan que ser fuerte es aguantarlo todo, sonríe y sigue tu camino, porque tú sabes que ser fuerte de verdad es saber cuándo hablar y cuándo irse, cuándo ceder y cuándo quedarse firme, cuándo proteger la paz, aunque el mundo no lo entienda. Y ahora que lo sabes, que lo sientes, haz una elección diferente. No reacciones por reflejo, no calles por miedo, responde con verdad, con firmeza, con ese tipo de autocontrol que nace del amor propio, no del temor, porque tú no estás aquí para aguantarlo todo, estás aquí para vivir con propósito, con dignidad y con una serenidad que no se negocia, porque el estoico verdadero no es el que soporta más, es el que sabe cuándo dejar de hacerlo. La mirada ajena no define tu identidad. Hay una trampa silenciosa en la que caemos sin darnos cuenta, y es dejar que el juicio de otros se convierta en el espejo donde buscamos nuestra propia imagen. Nos miramos a través de las palabras que nos lanzan, de los gestos que interpretamos, de las opiniones que nunca pedimos, pero que nos condicionan. Y poco a poco, sin quererlo, empezamos a dudar de quiénes somos. Porque alguien dijo que no éramos suficientes, porque alguien nos comparó, nos criticó, nos etiquetó, y eso sin darnos cuenta empieza a doler más que cualquier herida visible. Pero aquí hay una verdad que debemos recordar con fuerza: lo que otros ven en ti habla más de ellos que de ti. Y lo que tú decides creer sobre eso, sí habla de ti. Nos han enseñado desde pequeños a buscar validación externa.
a que una buena nota significaba que éramos inteligentes, a que una sonrisa ajena confirmaba que éramos aceptados, a que si nadie se quejaba estábamos haciendo las cosas bien. Pero, ¿qué ocurre cuando esa aprobación no llega? ¿Qué sucede cuando el silencio ajeno se convierte en duda interna? Lo que ocurre es que empezamos a ceder nuestro poder. Empezamos a construirnos desde afuera, olvidando que la única construcción que perdura es la que nace desde dentro. La filosofía estoica lo dejó claro hace siglos. Epicteto lo dijo con una lucidez desarmante: no nos afecta lo que sucede, sino lo que pensamos sobre lo que sucede. Esta frase tan breve y tan poderosa es el corazón de esta lección, porque no son las miradas ajenas las que nos hieren, es la interpretación que hacemos de ellas. No es el juicio del otro lo que nos define, es el valor que le damos a ese juicio lo que nos hace tambalear. Y aquí, en ese espacio entre lo que pasa y cómo lo interpretamos, está toda nuestra libertad. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has cambiado tu forma de vestir, de hablar, de actuar solo por miedo a lo que pensarán? ¿Cuántas veces has callado tu opinión por no parecer demasiado? ¿Cuántas veces has postergado un sueño porque alguien dijo que no estabas preparado? Esas decisiones no las tomaste tú, las tomó tu miedo. Miedo al rechazo, a la crítica, al juicio. Pero ese miedo no nace de tu verdad. Nace de haber creído que los otros tienen más claridad sobre ti que tú mismo. La autoestima no se construye con likes, ni con aplausos, ni con halagos. Se construye en la intimidad de tus decisiones, en cómo te hablas cuando nadie te escucha, en cómo te levantas después de una caída, en cómo sigues adelante incluso cuando nadie cree en ti. Y sobre todo en cómo te sostienes cuando las miradas se vuelven duras, cuando las palabras ajenas intentan reducirte. Ahí es donde se forja tu verdadera identidad, no en lo que los demás ven, sino en lo que tú eliges ver en ti. Marco Aurelio. En sus meditaciones lo expresó con una claridad serena. Si te duele lo que alguien ha dicho, pregúntate: ¿es verdad? Si lo es, acéptalo con humildad. Si no lo es, sigue tu camino con calma. Este pensamiento no es una invitación a la soberbia, es una invitación a la claridad, a no dejar que cualquier opinión se convierta en una sentencia, a no permitir que cada crítica se convierta en una verdad absoluta. Porque si cada comentario externo se convierte en una herida, entonces vives expuesto, sin escudo, sin centro. La vida está llena de voces. Algunas edifican, otras destruyen, algunas iluminan, otras proyectan sus propias sombras sobre ti. Y no siempre es fácil distinguirlas. Pero hay un criterio que no falla. Si una voz te aleja de ti, no merece tu atención. Si una mirada te reduce, no merece tu tiempo. Si una palabra te confunde más de lo que te aclara, no merece espacio en tu mente. Y no se trata de vivir a la defensiva, sino de vivir con discernimiento. Muchas veces confundimos humildad con sumisión emocional. Creemos que ser fuertes es soportar cualquier cosa que digan de nosotros, sin decir nada. Pero la verdadera fuerza no es aguantar todo. Es saber cuándo algo no te pertenece. Cuando alguien te critica sin conocerte, cuando te juzgan sin contexto, cuando proyectan sobre ti su frustración o su inseguridad, no estás obligado a cargar con eso. Puedes simplemente soltarlo. No reaccionar no es debilidad, es sabiduría. Porque el silencio también puede ser una forma de afirmar tu identidad sin explicaciones. Y aquí entra una idea que cuesta aceptar pero que libera cuando la haces tuya. No necesitas demostrarle nada a nadie. No tienes que convencer al que te juzga. No tienes que explicar tu historia a quien solo quiere resumirte. No tienes que justificar tu crecimiento a quien decidió quedarse estancado. Porque tu valía no depende de su comprensión. Depende de tu aceptación. De tu capacidad para decirte con firmeza: soy más que la imagen que ven en mí. Soy más que este momento. Soy más que sus palabras. En el mundo de hoy tan lleno de apariencias y expectativas, mantenerte fiel a ti mismo se ha vuelto casi un acto revolucionario. Pero es un acto necesario, porque si no te sostienes tú, ¿quién lo hará?
Si no te valoras tú, ¿cómo esperar que otros lo hagan desde un lugar sano? Si no te respetas tú, terminarás aceptando migajas emocionales disfrazadas de cariño. Y eso no es amor, es carencia. Por eso el primer acto de amor propio es dejar de buscar fuera lo que solo puede construirse dentro. No pongas tu autoestima en manos inestables, porque esas manos cambian de forma, de humor, de intención. Hoy te aplauden, mañana te olvidan. Hoy te admiran, mañana te cuestionan. Hoy te aceptan, mañana te critican. ¿Y tú vas a permitir que tu valor oscile al ritmo de ese vaivén? ¿O vas a anclarte en tu centro, en tu esencia, en esa voz interna que te conoce desde siempre y que no necesita aprobación para existir? Separarte emocionalmente de la imagen que otros proyectan sobre ti no es frialdad, es madurez emocional. Es entender que cada persona te ve desde sus lentes, su historia, su herida, sus miedos, sus deseos, y que muy pocas veces esa mirada es objetiva. La mayoría de las veces es una proyección. Lo que dicen de ti habla de ellos. Lo que crees sobre eso habla de ti. Y ahí está tu poder en elegir qué crees, qué te quedas, qué dejas pasar. Puedes practicarlo en situaciones cotidianas. Alguien hace un comentario sarcástico sobre tu forma de ser. Antes de reaccionar, respira. Pregúntate, ¿esto dice algo nuevo sobre mí? ¿O solo repite lo que el otro necesita creer? Alguien pone en duda tu capacidad. Respira. Pregúntate, ¿esa opinión tiene fundamento real o nace de su propia inseguridad? Esa pausa entre el juicio y tu reacción es tu espacio de libertad. Ahí es donde decides quién eres, no cuando todo va bien, sino cuando te observan con dureza. Y si alguna vez te sientes tentado a explicarte, a justificarte, a defenderte ante quien no te escucha, recuerda esto: el que necesita explicaciones constantes para respetarte probablemente nunca tuvo la intención de hacerlo. El que te valora te siente. El que te aprecia no necesita verte perfecto, solo coherente. Y esa coherencia empieza en cómo te tratas a ti mismo cuando nadie más lo hace. La mirada ajena puede rozarte, pero no puede definirte, a menos que tú le des ese poder. Así que hoy hazte un regalo, quítales a los demás el permiso de construir tu identidad y devuélvetelo a ti, porque nadie camina tus pasos, nadie escucha tus pensamientos, nadie conoce tus noches de insomnio ni tus momentos de coraje. Solo tú sabes lo que ha costado llegar hasta aquí, y eso ya merece respeto, aunque nadie más lo vea. Y así, con esa conciencia, estás listo para el siguiente paso, porque cuando dejas de buscarte en los ojos de los demás, empiezas a mirarte de verdad. Y cuando te miras de verdad, descubres algo profundo: ya eras suficiente. Solo necesitabas recordarlo. Sé firme sin perder tu paz. ¿Alguna vez has sentido que para que te escuchen tienes que gritar? Que si no elevas el tono te pasan por encima, que si no marcas tu límite con fuerza los demás lo empujan como si no existiera. Es agotador vivir así, como si la firmeza solo pudiera expresarse con confrontación, como si para defender tu paz tuvieras que perderla en el intento. Pero hay otra manera, una forma de estar presente, de marcar tus límites, de sostener tu verdad, sin romperte por dentro y sin dañar por fuera. Y esa manera nace del equilibrio. Vivimos en un mundo que confunde firmeza con dureza, que asocia poder con volumen, que interpreta la calma como debilidad. Pero lo cierto es que hay una fuerza silenciosa, una autoridad serena, una presencia que no necesita imponerse, porque simplemente está. Esa es la firmeza que nace desde dentro, la que no necesita demostrar, la que no necesita vencer, la que no se deja arrastrar por la urgencia de tener razón. Y ahí, precisamente ahí, empieza el verdadero poder. Marco Aurelio decía: la mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño. Y eso se aplica también a la manera en que nos afirmamos. No necesitas convertirte en una versión endurecida de ti mismo para hacerte respetar. No necesitas copiar los métodos agresivos del otro para que tu voz cuente. Al contrario,
Cuanto más centrado estás, más clara se vuelve tu voz. Cuanto más en paz contigo mismo, más contundente es tu presencia. No es el volumen lo que impone respeto, es la claridad. Pero esa claridad no nace del impulso, nace de la conciencia, de saber quién eres, qué permites y qué no, de decidir con calma y sin culpa hasta dónde llega tu paciencia, qué valores no estás dispuesto a negociar, qué tipo de trato ya no aceptas en tu vida. Y expresar todo eso sin herir es un arte que se aprende con el tiempo, porque ser firme sin perder la paz no es algo que nos enseñaron, es algo que se cultiva. Piénsalo. ¿Cuántas veces has salido de una conversación cargado de culpa o rabia solo porque te obligaste a callar lo que querías decir? ¿Y cuántas veces lo dijiste todo pero de una forma que luego te pesó más que el silencio? En ambos casos perdiste algo valioso, tu centro, porque ni el silencio forzado ni la explosión emocional te conectan contigo. Solo son reacciones. Lo que de verdad te sostiene es la respuesta consciente. Responder con firmeza no significa levantar la voz, significa sostenerla. Significa no temblar al decir lo que piensas, pero tampoco gritarlo. Significa elegir palabras que no hieran, pero que tampoco se diluyan. Significa marcar tu espacio sin invadir el del otro. Significa mirar a los ojos sin bajar la mirada, pero también sin cargarla de furia. Es una postura interna, no un gesto externo. Es una raíz, no un escudo. Epicteto nos recuerda: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y eso incluye nuestras emociones al momento de defendernos. Si pierdes los estribos para poner límites, entonces el límite no lo estás marcando tú, lo está marcando tu emoción. Y cuando cedes el control de tu tono, también cedes parte de tu mensaje. Porque puedes tener razón, pero si la forma en que la expresas es destructiva, el contenido se pierde. La emoción desbordada puede nublar incluso la verdad más justa. Entonces, ¿cómo se cultiva esa firmeza en calma? Primero conociéndote, sabiendo cuáles son tus límites no negociables. ¿Qué cosas tocan tu dignidad? ¿Qué comportamientos no estás dispuesto a permitir? No desde el orgullo, sino desde la claridad. Porque cuando no sabes lo que defiendes, es fácil que cualquier presión te desvíe. Pero cuando lo tienes claro, no necesitas levantar un muro. Basta con estar de pie. Después, observando tus emociones. Antes de hablar, pregúntate: ¿esto que siento necesita ser dicho ahora o puede esperar? ¿Estoy hablando desde mi centro o desde mi herida? ¿Mi tono refleja mi verdad o mi rabia? Estas pausas tan pequeñas como poderosas hacen toda la diferencia. Porque entre el impulso y la palabra está tu libertad, y entre la emoción y la reacción está tu sabiduría. Séneca también lo dijo: la mayor señal de sabiduría es la serenidad constante. La serenidad no es pasividad, no es resignación, es una postura firme ante la vida, que no se tambalea ante el juicio ajeno, que no se rompe ante la provocación, que no se altera ante el caos. Es una fuerza silenciosa que impone respeto sin levantar la voz, que se afirma sin aplastar, que defiende sin atacar. Y cuando logras posicionarte así, algo empieza a cambiar en tu entorno. Las personas que antes cruzaban tus límites con facilidad, ahora sienten una barrera invisible. No porque los rechaces, sino porque ya no estás disponible para ciertos juegos, porque tu energía no vibra con el drama, porque tu presencia ya no se adapta para encajar, porque has aprendido que tu paz no es negociable. Hay quienes confunden tu calma con debilidad, que creen que no responder es ceder, que si no te alteras es porque no te importa. Pero ahí está el error, porque precisamente se necesita mucha fuerza interior para mantenerse firme sin perder el equilibrio. Se necesita madurez para decir lo que duele, sin herir, para decir hasta aquí, sin romper, para poner fin, sin escándalo. Y eso, aunque pocos lo entiendan, es una forma muy elevada de dignidad. A veces lo más valiente que puedes hacer es hablar con voz baja, no porque tengas miedo,
sino porque has descubierto que el respeto no se exige, se irradia, que la firmeza no se impone, se encarna, que la paz no es el premio después del conflicto, sino la base desde la que decides no entrar en él. Y cuando comprendes esto, ya no necesitas gritar. Tu presencia habla por ti. Puedes practicarlo en lo cotidiano. La próxima vez que alguien te hable con desdén, no reacciones de inmediato. Respira, mira con claridad. Pregúntate, ¿cómo puedo sostener mi punto sin perderme en su tono? Si alguien cuestiona tu decisión con sarcasmo, no respondas con la misma moneda. Di lo que piensas, pero hazlo desde tu centro, desde esa autoridad emocional que no necesita destruir para afirmarse, desde esa serenidad que no se vende por una victoria pasajera. Y si decides callar, que no sea por miedo ni por sumisión, que sea porque has elegido no entrar, porque entiendes que no toda batalla merece tu energía, que a veces el silencio es tu forma de mantener la dignidad, que no responder también es responder, pero desde otro lugar, desde ese lugar donde la firmeza no grita, pero tampoco tiembla. Este tipo de firmeza se conecta con muchas otras virtudes estoicas, con el dichotomy of control, porque sabes que no puedes controlar lo que dicen de ti, pero sí cómo lo enfrentas, con el amor fati, porque aceptas que las pruebas forman parte del camino y eliges transitarlas con entereza, y con el premeditatio malorum, porque has entrenado tu mente para no derrumbarse ante lo adverso, sino fortalecerse en el fuego. Y hay un giro sorprendente en todo esto que quizás no habías considerado. A veces la forma más profunda de sanar una relación no es reaccionando ni explicando ni corrigiendo, sino posicionándote en calma, porque desde esa serenidad el otro puede verse reflejado. Puede sentirse incómodo, sí, pero también puede despertar, porque la firmeza serena tiene ese poder incómoda a quien manipula, pero inspira a quien está dispuesto a crecer. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que perdiste tu paz por querer ser escuchado? ¿Has tenido que elegir entre ser fiel a ti mismo o ser aceptado? ¿Cuántas veces te has arrepentido, no de lo que dijiste, sino de cómo lo dijiste? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque a todos nos ha pasado, y hablarlo, compartirlo, también es una forma de crecer juntos. En el próximo apartado exploraremos algo que transforma silenciosamente nuestras relaciones, la diferencia entre autocontrol y sumisión. Porque no todo lo que callas es madurez, y no todo lo que permites es compasión. A veces lo que parece fortaleza es miedo disfrazado, y lo que parece frialdad es respeto por uno mismo. No te lo pierdas. Usa el desprecio como espejo, no como sentencia. Lo que más nos duele no siempre es lo más grave, pero sí suele ser lo más revelador. A veces una sola mirada indiferente, una palabra cortante o un silencio calculado puede dolernos más que una discusión abierta. ¿Por qué? Porque toca algo dentro de nosotros que aún no está firme, porque activa una herida antigua, porque aunque no queramos admitirlo, seguimos esperando algo que tal vez nunca va a llegar, la validación de quienes no nos valoran. Y ahí comienza el verdadero conflicto, no afuera sino adentro, en esa necesidad de ser vistos por ojos que no nos miran con respeto, en ese anhelo de reconocimiento de quien no sabe reconocer ni lo propio. Pero el estoico no se rompe ante el desprecio, lo convierte en espejo. Puede sonar duro, incluso injusto. ¿Por qué yo debería mirarme a mí mismo cuando el otro me hiere? ¿Por qué convertir en autoindagación lo que parece una clara falta del otro? Porque ahí está la verdadera libertad, en dejar de esperar que el mundo sea justo contigo, para empezar a ser justo contigo mismo. Lo que alguien hace no siempre habla de ti, pero sí puede revelarte algo que tú aún no has resuelto. Y cuando usas el desprecio como un espejo en lugar de una sentencia, recuperas el poder. Ya no reaccionas desde la herida, sino que respondes desde la conciencia. Séneca lo decía de forma precisa: nadie puede herirte sin tu consentimiento. No porque debas endurecerte, sino porque puedes elegir desde dónde observar.
Si algo te duele profundamente, tal vez no sea por lo que dijeron, sino por lo que creíste sobre ti mismo al escucharlo. Porque no todo desprecio es explícito. A veces duele más la omisión, no ser tenido en cuenta, no ser priorizado, no ser visto. Y sin embargo, cuando tomas ese dolor como una oportunidad para mirar dentro, descubres que lo que buscabas fuera era en realidad una carencia que pedía tu atención. El estoicismo no te invita a tolerar lo intolerable, sino a trascender lo que no puedes controlar. Y lo que otro piensa de ti, lo que otro decide darte o negarte, no está en tu poder. Pero lo que haces con eso, sí, puedes convertir la crítica en aprendizaje, el rechazo en claridad, el desprecio en templanza, porque no hay mejor maestro que el adversario, si sabes cómo escucharlo. No con los oídos del ego, sino con los ojos del alma, porque a veces incluso en el juicio más hiriente hay un indicio de por dónde seguir creciendo. Pregúntate con honestidad, ¿por qué me duele tanto que esta persona no me reconozca? ¿Qué parte de mí se siente pequeña ante su indiferencia? ¿Estoy esperando aprobación o estoy necesitando recuperar mi propia validación? A menudo lo que más nos lastima no es la actitud del otro, sino la historia que nos contamos a partir de ella. Si me ignora, no valgo. Si no me incluye, no importo. Si me desprecia, tiene razón. Pero eso no es verdad. Eso es una interpretación. Y como diría Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Entonces, si en lugar de buscar justicia afuera, decides buscar claridad dentro, el desprecio se transforma. Ya no es una herida abierta, sino una señal. Ya no es una amenaza, sino una posibilidad. Porque cada emoción intensa puede ser un portal hacia algo que aún no está resuelto. Y tú puedes elegir si te quedas atrapado en la ofensa o si avanzas hacia la comprensión, no para justificar al otro, no para tolerar lo intolerable, sino para dejar de ser esclavo de sus gestos. Un ejemplo simple: imagina que alguien en tu círculo más cercano comienza a ignorarte. Ya no te responde como antes, ya no te incluye. Tú sientes el cambio, y eso duele. Pero si reaccionas desde la inseguridad, intentarás recuperar su atención a cualquier precio. Tal vez te justifiques, te expliques, te adaptes, hasta perderte. En cambio, si observas desde la templanza, podrás preguntarte: ¿realmente necesito ser aprobado por alguien que no me respeta? ¿Estoy confundiendo amor con necesidad? ¿Estoy entregando mi valor a manos de alguien que ni siquiera se valora a sí mismo? Cuando te haces esas preguntas, algo dentro de ti se alinea. Ya no buscas convencer al otro, te convences a ti. Te recuerdas tu valor, te recuperas. Porque a veces el desprecio del otro no es más que el reflejo de su vacío. Y si tú decides entrar en ese juego, terminas vacío tú también. Por eso el verdadero poder no está en devolver el gesto, sino en no permitir que ese gesto defina tu identidad. Marco Aurelio. En sus meditaciones anotaba: la mejor defensa es no parecerse a tus agresores. Y eso también aplica al desprecio. No te rebajes, no imites, no respondas con el mismo tono. Mantente en tu altura, no para demostrar nada, sino para no perderte, porque cada vez que desciendes a ese nivel, algo de ti se quiebra. Pero cada vez que te mantienes firme sin resentimiento, algo dentro de ti se fortalece. Y aquí viene una verdad que muchos evitan mirar: a veces el desprecio duele, porque toca nuestro ego, porque nos hace sentir reemplazables, prescindibles, invisibles. Y eso solo ocurre cuando hemos construido demasiado valor sobre la mirada del otro. Cuando tu autoestima depende de la atención que recibes, cada silencio externo se convierte en un grito interno. Pero si cultivas una valoración interna sólida, entonces ningún gesto externo puede desestabilizarte del todo. No se trata de convertirte en piedra. Se trata de pulir tu sensibilidad, de no endurecerte, pero sí fortalecerte, de seguir sintiendo, pero sin hundirte, de seguir amando, pero sin perderte, de seguir confiando,
pero sabiendo retirarte cuando hace falta. Porque el estoicismo no es indiferencia emocional, es claridad emocional. Es darte cuenta de que puedes sentir profundamente, sin dejar que eso te arrastre, que puedes dolerte, sin reaccionar con desesperación, que puedes observar y decidir con templanza. Puedes aplicar este principio de forma práctica. Cada vez que sientas que alguien te menosprecia, haz una pausa, respira, no te justifiques, no corras a demostrar tu valor. Pregúntate, ¿estoy buscando su validación o la mía? ¿Estoy reaccionando desde la herida o respondiendo desde mi centro? Escribe lo que sientes, observa sin juzgar, no corras a actuar, porque a veces lo más sabio que puedes hacer es darte un espacio antes de responder, y en ese espacio recuperar el control. Con el tiempo descubrirás que el desprecio ya no te hiere como antes, porque has fortalecido tu interior, porque lo que antes buscabas afuera, ahora lo cultivas dentro, porque has aprendido que el respeto que más te transforma no es el que recibes, sino el que te das. Y cuando eso sucede, incluso la indiferencia ajena se vuelve inofensiva, porque ya no estás esperando nada, estás completo. Este principio se conecta con otros pilares del estoicismo, con el dichotomy of control, porque entiendes que no puedes controlar cómo te tratan, pero sí puedes decidir cómo responder. Con el amor fati, porque incluso los gestos más dolorosos pueden ser aprovechados para crecer. Con el premeditatio malorum, porque ya has entrenado tu mente para no colapsar ante el rechazo, sino verlo como parte del camino. Y también con la virtud de la sabiduría, porque no permites que un momento de desprecio destruya años de trabajo interno. Y aquí llega el giro inesperado. A veces quien te desprecia te está mostrando sin saberlo lo mucho que vales, porque el desprecio consciente es en muchos casos una forma encubierta de envidia, de inseguridad, de miedo a tu luz, y tú puedes usar esa señal, no para sentirte herido, sino para seguir creciendo, porque mientras ellos miran hacia afuera para señalarte, tú miras hacia adentro para pulirte, y eso al final del día siempre brilla más. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que un gesto de desprecio activó algo más profundo en ti? ¿Qué aprendiste al observar esa herida con ojos estoicos? ¿Has logrado transformar el dolor en claridad? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque cada historia compartida es una semilla de sabiduría para todos. Y si has llegado hasta aquí, prepárate para lo que viene. En el siguiente apartado, hablaremos de una de las confusiones más comunes entre quienes practican el autocontrol, la línea sutil entre dominar tus emociones y reprimirlas hasta anularte, porque no todo lo que callas es paz, y no todo lo que sostienes te fortalece. Te espero allí. Rodéate de quienes te eleven con su sola presencia. Hay personas que sin necesidad de decir una sola palabra nos dan paz. Su sola presencia nos recuerda que todo está bien, que no necesitamos esforzarnos para ser aceptados ni justificar nuestra existencia. Son como faros silenciosos en medio de la tormenta. No gritan, no imponen, pero iluminan. Y también hay otras que con una simple mirada, con un gesto sutil, nos drenan, nos hacen dudar de nosotros mismos, nos alteran la calma, nos desconectan, no porque tengan poder sobre nosotros, sino porque se lo hemos dado, porque aún no hemos aprendido a elegir con conciencia quién merece un lugar en nuestra vida. ¿Cuántas veces te has rodeado de personas solo por costumbre, por no herir, por no incomodar, por evitar el silencio? ¿Cuántas veces compartiste tus pensamientos más íntimos con alguien que solo los usó para juzgarte, o peor, para herirte? No se trata de vivir aislado, se trata de vivir con criterio, de entender que el entorno moldea la mente, y la mente moldea tu experiencia. El estoico lo sabe, así como selecciona sus pensamientos con rigor, selecciona su entorno con el mismo cuidado, no por soberbia, sino por respeto a su paz, porque sabe que no todas las compañías son compañía, y no toda presencia es presencia nutritiva.
Marco Aurelio lo expresaba con claridad. Evita la compañía de quienes no mejoran tu carácter. No decía, evita a los que no piensan como tú, ni huye de los que te incomodan. No, hablaba de una mejora interna, de esa sensación de crecimiento silencioso que se da cuando estás con alguien que te eleva. Alguien que no te exige explicaciones, ni te compara, ni te presiona, sino que simplemente te acompaña. Y esa presencia, por tranquila que sea, tiene un impacto profundo. Te invita a ser más tú. Te recuerda lo que vales sin necesidad de decirlo. Por eso rodearte de personas virtuosas no es un lujo, es una necesidad del alma. Así como el cuerpo necesita alimento sano para mantenerse fuerte, el alma necesita vínculos honestos para no atrofiarse. Y a veces lo más sabio que puedes hacer por ti es alejarte de lo que no te fortalece, aunque no te ataque directamente. Porque hay formas de desgaste que no gritan, se filtran, en forma de comentarios irónicos, de silencios que pesan, de gestos que minimizan, de conversaciones que en lugar de elevarte, te hacen dudar de cada paso que das. Séneca advertía que una vida sin examen no merece ser vivida, pero podríamos añadir una vida rodeada de ruido ajeno que apaga tu voz interior. Tampoco. No necesitas estar rodeado de muchas personas. Necesitas estar rodeado de las adecuadas, aquellas con las que puedes ser sin máscaras, con las que el silencio no es incómodo, sino reparador, con las que no te sientes observado sino acompañado, con las que no sientes la presión de impresionar sino la libertad de descansar. Piénsalo bien. ¿Con quién te sientes más tú? ¿Quién te inspira a ser mejor sin exigírtelo? ¿Con quién puedes compartir una duda, un miedo, una alegría y sentirte comprendido, no juzgado? Esas personas valen oro. No son muchas, pero cuando las encuentras, todo cambia. Porque te das cuenta de que la verdadera conexión no está en la frecuencia, ni en la sangre, ni en la historia compartida, sino en la sintonía. En esa afinidad callada que te recuerda que no estás solo en tu búsqueda de una vida más serena, más coherente, más plena. El estoico no se entrega a vínculos por inercia, no mantiene relaciones por culpa, por presión social o por miedo al vacío. Mantiene lo que lo edifica y suelta lo que lo erosiona, no de forma abrupta, no con desprecio, sino con claridad, con respeto, con la certeza de que cada minuto que entregas a una conversación sin alma es un minuto que le robas a tu paz. Y si tu paz es tu bien más valioso, ¿por qué entregarla tan fácilmente? Te invito a recordar una escena concreta. Una tarde cualquiera llegas a casa después de un día difícil. Estás cansado, saturado, sensible. Y entonces suena el teléfono. Una persona que siempre se queja, que nunca escucha, que interrumpe para hablar de sí misma. La atiendes. Te fuerzas a escuchar por compromiso. Te tragas tu propio malestar para sostener el suyo. Eso también es una forma de maltrato, silencioso pero constante. Y si lo repites a diario, no es un gesto de generosidad, es una forma de abandono hacia ti mismo. No confundas ser empático con ser disponible para todo y todos. No confundas ser bueno con no saber decir que no, porque en esa confusión muchos sabotean su equilibrio. Y el estoicismo te recuerda lo que eliges alimentar. Crece. Si alimentas vínculos que te desgastan, eso crecerá. Si alimentas el miedo a estar solo, crecerá. Pero si alimentas la conexión verdadera, aunque sea con pocos, entonces crecerás tú. Hay un principio estoico que vale oro: no entregues tu alma a quienes no saben cuidarla. Y tu alma en este caso también es tu tiempo, tu energía, tu atención. No necesitas rodearte de halagos, necesitas rodearte de verdad, de presencia real, de coherencia, porque hay personas que pueden pasar horas contigo sin estar verdaderamente ahí, y otras que con un gesto sincero te recuerdan lo que es sentirse visto. Escoge a estas últimas. Y si sientes que estás solo, que no tienes esas presencias en tu vida, no te desesperes. Comienza por ser tú ese tipo de persona.
Sé tú quien escucha sin juzgar, quien está presente sin invadir, quien acompaña sin imponer. Porque cuando tú te conviertes en esa energía, la vida poco a poco comienza a atraerte a quienes vibran en esa misma frecuencia. Y cuando te rodeas de ellos, ya no necesitas defender tu paz, solo tienes que habitarla. Este principio se conecta con muchas otras enseñanzas del estoicismo, con la dichotomy of control, porque puedes elegir con quién compartes tu vida, aunque no controles cómo se comportan. Con amor fati, porque incluso las relaciones que dolieron te mostraron lo que no quieres repetir. Con la virtud de la sabiduría, porque aprender a elegir compañía también es una forma de inteligencia. Y con la virtud de la templanza, porque decir no también es un acto de equilibrio. Ahora, déjame proponerte algo práctico. Haz una lista, en silencio para ti. Piensa en las personas con las que más hablas, más compartes, más inviertes tiempo. ¿Cómo te sientes después de estar con cada una? ¿Te elevan o te agotan? ¿Te nutren o te vacían? Esa lista puede ser más reveladora que cualquier consejo. Y a partir de ahí, actúa. No con prisa, pero con firmeza. Protege tu círculo como quien protege su casa, porque tu paz empieza por ahí. Y si alguna vez te preguntan por qué te alejaste de ciertas personas, no necesitas justificarte. Basta con decir elegí la paz. Y si no lo entienden, tampoco importa, porque a veces el verdadero crecimiento ocurre en silencio, no haciendo ruido, sino dejando de participar en el ruido. ¿Y tú? ¿Estás rodeado de personas que te elevan o que te pesan? ¿Qué vínculos mantienes por costumbre y cuáles por elección? Comparte tu experiencia. Tal vez tu historia inspire a otros a elegir mejor, porque al final, todos merecemos estar donde se nos quiere en calma, no donde se nos exige en sacrificio. Y en la siguiente sección, hablaremos de un tema igual de vital, la diferencia sutil entre el autocontrol y la sumisión emocional. Porque a veces creer que estamos siendo fuertes es solo otra forma de no permitirnos ser. Te espero allí. Construye un refugio interno que nada ni nadie pueda derribar. Lo que no cultivas por dentro el mundo, lo desordena por fuera. Y lo que no sostienes con convicción desde tu interior, se derrumba ante el más mínimo temblor de la vida. ¿Cuántas veces hemos buscado paz en lugares equivocados? En personas, en promesas, en distracciones, como si alguien fuera a venir a rescatarnos del caos que llevamos dentro. Pero el verdadero refugio no se encuentra, se construye, con paciencia, con atención, con honestidad y sobre todo con la profunda decisión de que tu mundo interior ya no será rehén de lo que sucede afuera. Hay días en los que todo parece tambalearse, noticias, tensiones, pérdidas, palabras que duelen, responsabilidades que abruman. El mundo exterior no pide permiso para irrumpir, no tiene compasión con nuestro estado emocional. Pero si dentro de ti hay un espacio sagrado, si lo has cultivado con silencio, con reflexión, con lecturas que alimentan y no agitan, entonces aunque afuera grite, tú no te rompes, porque has aprendido a vivir desde adentro no como una reacción sino como una raíz. Los estoicos lo entendieron como pocos. Marco Aurelio, en medio de campañas militares y conflictos del imperio, escribía en sus meditaciones: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No dijo de la calidad del gobierno, ni de la economía, ni del clima, sino de tus pensamientos, de esa voz interna que cuando es coherente te acompaña como el mejor de los aliados, y cuando está descuidada se vuelve tu mayor enemigo. Por eso la práctica diaria importa, no como un ritual vacío, sino como un acto de dignidad personal. Silencio, para escuchar lo que no se oye con el ruido del mundo. Reflexión, para ordenar lo vivido y no dejar que se acumule como polvo emocional. Lecturas nobles, no por erudición sino por nutrición del alma, porque hay frases que no se olvidan, que se quedan contigo como antídoto frente al desánimo. Y coherencia, esa virtud tan escasa como poderosa
que no necesita aplausos porque basta con la tranquilidad de saber que estás alineado contigo. Imagina por un momento tu interior como un templo, no como un castillo con muros altos que separan, sino como un templo silencioso que acoge. El castillo resiste desde la rigidez, el templo desde la profundidad. Uno está siempre a la defensiva, el otro simplemente es. El castillo necesita protegerse de todos. El templo, en cambio, no necesita defenderse, porque lo que lo sostiene no está expuesto, está enraizado. Y aquí viene una idea que cambia muchas cosas. No todo lo que parece fortaleza lo es. Hay personas que aparentan tener todo bajo control, que imponen, que gritan, que dominan, pero dentro están vacíos. Su refugio es de cartón pintado. Basta una crisis, una pérdida, una crítica, para que se derrumben, porque nunca construyeron por dentro, solo decoraron por fuera. En cambio, quien practica el silencio interno, quien revisa sus intenciones, quien se observa sin excusas ni autoengaños, poco a poco edifica algo que no se ve pero se siente. Una estabilidad que no depende de la temporada, ni del reconocimiento ajeno, ni del éxito aparente. Una paz que no se presta, se cultiva, que no se mendiga, se honra, día a día, momento a momento. Séneca lo advertía con claridad: no nos perturban las cosas, sino la opinión que tenemos de ellas. Y esa opinión nace en el templo interior. Si ese templo está bien cimentado, puedes atravesar el invierno sin congelarte por dentro. Puedes caminar entre el bullicio sin perder el centro. Puedes escuchar críticas sin perder la calma, porque sabes quién eres, y desde ahí respondes. Pero este refugio no se construye solo, ni rápido. Requiere renuncias a la distracción constante, a la necesidad de validación externa, al piloto automático que te hace pasar días sin preguntarte cómo estás de verdad. Y requiere decisiones firmes, proteger tu tiempo como si fuera sagrado, elegir lo que lees, lo que ves, lo que escuchas, no por elitismo, sino por salud emocional, porque no todo lo que entretiene alimenta, y no todo lo que suena fuerte es verdadero. A veces construir este refugio significa quedarte solo por un tiempo, decir que no a planes que no te suman, apagar el móvil para encender tu mente, cancelar una cita para tener una cita contigo. No es egoísmo, es mantenimiento interno. Es asegurarte de que estás bien contigo antes de volver al mundo, porque nadie puede dar paz si no la habita. Una práctica que ayuda mucho es comenzar el día con una pregunta sencilla: ¿qué necesito hoy para mantenerme en mi centro? A veces será silencio, a veces será escribir, a veces será caminar sin prisa, o simplemente respirar. No necesitas rituales complejos, solo atención verdadera, porque la construcción de ese refugio no requiere materiales costosos, requiere presencia, intención y constancia. Este principio se conecta de forma natural con otros pilares del estoicismo. La dichotomy of control nos recuerda que no controlamos lo que pasa fuera, pero sí lo que cultivamos dentro. Amor Fati nos enseña a aceptar cada experiencia como parte de nuestra construcción interior, incluso las que duelen. Y Premeditatio Malorum nos prepara mentalmente para no temer al caos, sino usarlo como prueba de la solidez de nuestro refugio. Y ahora, una idea que podría sorprenderte: tal vez la paz no sea un lugar al que llegas, sino una práctica que te encuentra cada vez que eliges no reaccionar de forma automática, cada vez que respiras antes de responder, que reflexionas antes de decidir, que cuidas tu palabra como si fuera sagrada. Cada una de esas elecciones es una piedra más en tu templo. Te animas a un ejercicio. Durante los próximos 7 días dedica 10 minutos diarios a estar contigo en silencio, sin música, sin móvil, solo tú y tu respiración. Y luego escribe una línea, solo una, que responda: ¿qué he comprendido hoy sobre mí? No importa si es algo pequeño,
La claridad interior no grita, susurra, y a veces un susurro puede cambiar toda una perspectiva. Para cerrar, quiero dejarte con una imagen. Imagina que todo en tu vida desaparece por un momento. Tu trabajo, tus vínculos, tus rutinas. ¿Qué queda? ¿Hay algo dentro de ti que te sostenga o quedarías a la deriva? La verdadera libertad comienza cuando puedes responder: sí, tengo un refugio dentro de mí, inquebrantable, sereno, vivo. Y en la próxima sección profundizaremos en una verdad que puede parecer incómoda, pero es liberadora. A veces el autocontrol malentendido es solo otra forma de sumisión emocional, y aprender a distinguir la templanza de la represión es parte esencial del camino estoico. Te espero allí. Por mucho que el mundo intente distraerte, desgastarte o hacerte dudar, recuerda, la verdadera fuerza se construye en silencio. A lo largo de este viaje has comprendido que el poder no está en gritar más fuerte, ni en ganar todas las discusiones, ni en controlar lo que otros piensan de ti. Está en cultivar un mundo interior tan firme que nada externo pueda derribarlo. Has aprendido que no vale la pena alimentar lo que te desgasta, que el autocontrol no significa sumisión y que marcharte en paz a veces es la mayor muestra de sabiduría. También descubriste que no eres lo que los demás opinan y que rodearte de quienes te elevan sin decir palabra es una elección tan vital como respirar. Ahora te pregunto, ¿qué pasaría si empezaras hoy mismo, no mañana, no cuando tengas más tiempo? Hoy, apaga un momento el ruido. Observa con honestidad a quién permites entrar en tu espacio emocional y pregúntate: ¿esto me fortalece o me drena? Si no te nutre, no lo sostengas. Si no te da paz, no lo justifiques. Y si te resta dignidad, no lo expliques. Solo aléjate, sin herir, sin gritar, sin dar más explicaciones de las necesarias. Porque el que ha encontrado su centro ya no necesita convencer a nadie. Si este mensaje resonó contigo, si algo en tu interior se removió o se aclaró, te invito a quedarte. Hacer de este espacio un refugio compartido, donde cada palabra busca recordarte que puedes vivir más sereno, más firme y más libre. No estás solo en este camino. Somos muchos los que en silencio estamos eligiendo vivir con más conciencia y menos reacción. Si aún no lo has hecho, suscríbete. No por compromiso, sino porque aquí vas a encontrar herramientas, reflexiones y compañía para tu transformación interior. Y dime, ¿cuál de las enseñanzas de hoy tocaron más tu vida? Me encantaría leerte en los comentarios. Comparte tu experiencia, tu lucha o tu revelación. Tal vez tu historia sea justo la que inspire a alguien más, porque cada palabra compartida desde el alma construye comunidad. Y este canal no es solo contenido, es un espacio para crecer juntos. Y si este video te ayudó a mirarte con más claridad, entonces no te pierdas el siguiente. Vamos a hablar de un principio que puede cambiar por completo tu manera de reaccionar ante el desprecio, cómo dejar de tomarte las cosas como algo personal y empezar a vivir con más ligereza y mucha más fuerza interior. Nos vemos allí.